Hola, queridos amigos. La buena noticia de este fin de semana quizá coincida con una situación en la que estamos viviendo, inmersos, y que la Iglesia también fue protagonista. Se trata de la realidad social, económica, política en la que estamos inmersos y donde se juega definiciones. El texto de esta semana tiene que ver con aquella disputa entre un grupo de personas que vienen a interpelarlo a Jesús para que se defina, y para eso dice a quién hay que pagarle los impuestos. Pero antes de eso hacen una alabanza de la persona de Jesús. Dice: tú eres un hombre de Dios, no haces acepción de persona, todo lo que dices es correcto. ¿Qué piensas? ¿Hay que pagar los impuestos al César o no? Esta famosa pregunta no es solamente impositiva sobre los impuestos, hay que pagarle o no a la FIP, sino que era una trampa, porque el pueblo de Israel tenía como soberano absoluto a Dios, y darle el pago de los impuestos al soberano emperador era como entrar en conflicto. Tengamos en cuenta que cuando se hacían las ofrendas en el templo de Jerusalén no se pagaba con el denario romano, sino con la moneda del pueblo judío. Y por eso estaban los cambistas a la puerta del templo. Había que cambiar la plata que se traía para hacer la ofrenda solamente en la moneda del pueblo hebreo. Y esta situación entonces es para que Jesús se defina y al mismo tiempo quede entrampado, si él era de Dios o no era de Dios, o era rebelde al imperio. Cualquier situación que él se definiera de una manera así directa quedaba como sujeto a que lo pudieran acusar por una razón o por otra, cosa que al final hicieron, ¿no? Y Jesús va a responder no de manera ideológica, de manera política, sino de manera profética y al mismo tiempo con muchísima sabiduría de un hombre que trabajaba con sus manos, que conocía la realidad y que apuntaba a los cambios profundos, que es donde uno tiene que siempre trabajar, que es el corazón humano. Y es por eso que le dice: bueno, a ver, tráigame la moneda, el denario. Y ahí dice: ¿qué es lo que hay impreso en el denario? Y estaba impresa la cara de Tiberio, que era el emperador romano. Eh, el rostro del emperador es el soberano. Ustedes saben que el soberano es el que concentra todo el poder y al mismo tiempo del que dependen todos los ciudadanos. De alguna manera nosotros cuando votamos damos parte de nuestra soberanía a quien después nos van a dirigir, en la democracia digo, ¿no? En la antigüedad el rey era el soberano. Y esta situación es muy interesante porque deja que ellos mismos saquen la conclusión. Y bueno, este es el Tiberio, el César. Bueno, páguenle el impuesto. Es lo que hoy diría también Jesús: ¿hay que pagar los impuestos o no? Y hay que ser ciudadano, entonces la dimensión social de la convivencia necesita que paguemos los impuestos para que todo funcione, la salud, la educación, etcétera, etcétera. A la larga no sé si es así, pero ese es el sentido que tiene el pago de los impuestos. No para la corrupción, no para que se use la malversación de fondos y demás que hacen a veces los gobiernos de todo el mundo, no solamente de por aquí. Y esto habla entonces que las situaciones siempre en las que estamos inmersos son conflictivas. Nosotros queremos negar los conflictos, pero es imposible. Tarde o temprano tenemos que participar, tenemos que actuar, tenemos que involucrarnos en la realidad. Jesús se involucra
y se involucra hasta dar la vida, nada más ni nada menos, porque esta gente que le viene a hacer la pregunta termina armando la intriga final para acusarlo y llevarlo frente al representante del César, Poncio Pilato. Y al mismo tiempo acá está la otra clave, ¿no? ¿A quién tenemos que responder los seres humanos? Y en la dimensión política y ciudadana, obviamente, ahí donde estamos viviendo. Sin embargo, está la otra imagen. La otra imagen que no está impresa en una moneda, en un metal, sino que está impresa aquí, en el alma, en nuestro corazón. Somos imagen y semejanza de Dios, de un Dios que es Padre y sobre todo Madre, un Dios que es Hijo, hermano, compañero, un Dios que es comunión, que es don, que está al servicio del bien común. Este es el Dios que está impreso en todos los seres humanos de manera real, aunque oculta si nosotros no hacemos una búsqueda espiritual de esta realidad. Jesús nos viene a comunicar esto, nos viene a revelar. No se olviden nunca que el soberano está dentro de ustedes. Este es Dios. Y cuando dice dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, significa que el César, que tiene el poder temporal, tiene que estar al servicio de ese soberano que es el ser humano. Y obviamente, cuando nosotros, la Iglesia y Jesús hablan de la imagen impresa, significa que hay que respetar siempre al ser humano, en todas sus dimensiones, y especialmente en las dimensiones del bien común. Ahí es donde se juega la felicidad o no de la gente, del pueblo, como decimos. Es preciosa esta buena noticia. Nosotros tenemos que responder siempre, en cualquier situación, como ciudadanos o como personas, a esta dimensión, a la dimensión de ser hijos de Dios, porque tenemos impreso y somos herederos de Él. Ahora, esto implica un gran compromiso. No es que me evade de los compromisos de la tierra, de la economía, de la política, de la cultura, de la salud. Es todo lo contrario. La mirada que yo tengo entonces sobre esto es una mirada espiritual, porque la salud, la salvación, salud es salvación, depende de esta impronta, de la impronta definitiva por la cual estamos aquí. Y Dios no tiene poder, tiene autoridad. La diferencia entre el poder y la autoridad, que el poder generalmente responde o a ideologías, intereses, siempre a algo que es coyuntural. Y la autoridad es el autor. El autor como el autor de una pintura, de una canción, nace de adentro y tiene una legitimidad por el mismo autor. Y la autoridad de Dios es que Dios ha hecho todo y lo ha hecho muy bueno. A Él tenemos que buscar y de Él dependemos. Él es nuestro soberano, que la soberanía de Dios, ¿cuál es? La gloria del hombre, la felicidad del hombre. Y la alegría del hombre, ¿cuál es? Mi corazón está inquieto hasta que no descanse en este Dios. Es mucho más complejo y es mucho más simple dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Que tengan una muy linda semana y vaya mi bendición en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ser buenos en ambos reinos, ser ciudadanos del mundo, ser ciudadanos de Dios, respetarse en ambos casos y dar